buen domingo, ¿no le parece? Un día bonito, bonito, bonito. Y que así sea el resto del año. No negamos, mis queridos hermanos, pruebas, dificultades que hemos atravesado y algunas han dejado una marca, en algunos una cicatriz, pero Dios no ha terminado de hacer sobre nosotros. Y todo lo que Él ha permitido que vivamos el año que ha terminado, bueno o malo, ha sido con propósito. Y la motivación del Señor, porque Él es santo, 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 siempre es buena y es su amor hacia nosotros. Gracias a Dios. Y sin embargo estamos aquí y estamos de pie y estamos firmes, firmes para seguir en los caminos del Señor. Ese es el objetivo número uno, que marca todo lo demás. Andar en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Vivir para su gloria, para sus propósitos. Y dejarle a Él las buenas cosas que tiene preparadas para cada uno, que las vaya dando para cada día del año. Una porción de favor, de gracia para los 300, pues ya faltan solo 360 días, mis hermanos, para que termine el año 2025. Pero que sea un buen año, que sea un buen año. Sé que de manera instintiva, natural, porque así somos los seres humanos, pues va terminando el año y queremos que las cosas feas, malas, vayan quedando en el pasado. Llega el nuevo año, hay una renovación de esperanza, de visión y de establecer propósitos. Sea ambicioso en el establecimiento de sus propósitos, pero también en cierto sentido realista, pero tenga fe. Sí, porque si usted dice que a partir de mañana lunes va a levantarse a las 4 de la mañana para irse al gym y estar 2 horas todos los días ahí, yo creo que ese propósito no le queda más que a 2 que 3 de nosotros. No creo que a la mayoría. Establezca metas sabias, órelas, pónganlas en las manos del Señor, pero que todo apunte a dos cosas esencialmente. Uno, que seamos mejores para Dios, que seamos mejores en el Señor, que esa obra de transformación siga perfeccionándose en nosotros. Y número dos, hacer todo para la gloria del Señor. Para eso estamos en esta tierra, queridos hermanos. Así es que bendiciones, abrazo, nuestro amor, nuestro cariño a todos y a todas ustedes. Amén. Alguien diga, y para usted también, pastor. Para usted también feliz año. Y para su familia. Denle otro aplauso al Señor. Estamos contentos en este domingo, felices, gozosos. Dios es bueno. Padre, te damos gracias, honor y gloria por tu bondad, por tu misericordia, por tu palabra. Que tu palabra siempre obra. Ella es viva, es eficaz, no vuelve vacía. Pero Señor, para que la palabra dé fruto como tú quieres que dé, y nosotros también, disponemos nuestra vida para ser buena tierra. ¿Qué significa ser buena tierra? Estar atentos a tu voz y determinar hacer tu voluntad. Sí, Señor, bendícenos en ello. Espíritu Santo, guíanos. Déjanos entender, aplicar la palabra. Y en lo personal, Dios mío, solicito de tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Pues sabemos que son tan fuertes los deseos en esta época del año, el tiempo que termina un año, en el que comienza otro. Surgen tantos sentimientos, pensamientos, consideraciones, que la gente hace de todo para tratar de augurar y asegurar de alguna manera, hasta donde sea posible, que el año que comienza sea un buen año. Y la gente recurre a tantas cosas extrañas, ¿verdad, mis hermanos? Supersticiones, que qué tipo de ropa, hasta ropa interior se recomienda de cierto color, por ejemplo, y que las famosas uvas, y bueno, cuánta cosa, estrenar ropa, ir a ciertos lugares, hacer ciertas invocaciones, y bueno, es que ahí está un deseo de la gente de iniciar el año animados a que les vaya bien. Ahora, ¿sabe? Al ser humano no le ha sido dado el derecho de controlar el futuro. Y sin embargo, algunos pretenden hacerlo mediante mecanismos extraños, algunos hasta satánicos, diría yo,
Pero aún en las iglesias cristianas, mis hermanos, en esta época del año abundan las profecías, las declaraciones, las proclamaciones, los decretos, y bueno, yo respeto eso. Y sin embargo, queridos hermanos, no por desear las cosas o hablarlas o decretarlas es garantía de que van a ocurrir. Lo que sí va a ocurrir es la voluntad de Dios. Y gracias al Señor que esa voluntad está claramente expresada en su bendita palabra. Así es que ir a la palabra del Señor siempre iremos al recurso seguro y andaremos sobre camino seguro. En realidad, para que las cosas ocurran, mis hermanos, pues tenemos que poner empeño, ¿no es cierto? Y planear y organizar y esforzarnos y orar y crecer y transformarnos, cambiar. Pero como hijos y como hijas de Dios tenemos acceso a lo sobrenatural, al favor y la bendición de Dios, que son finalmente los que hacen toda la diferencia. Hay un texto que integra muy bien estas ideas que inicialmente le estoy compartiendo, Proverbios 21:31. Claramente el texto dice que el caballo se alista para el día de la batalla. Es decir, nos organizamos, planeamos, disponemos, nos esforzamos. Eso es alistar el caballo para el día de la batalla. Pero del Señor viene, ¿qué cosa? La victoria. Del Señor viene la victoria. ¿Sí estamos leyendo el texto? Sí, gloria al Señor. Sin embargo, es muy útil en este tiempo y particularmente ahora que estamos celebrando al Señor el primer domingo del año, buscar una palabra que sea una roca sobre la cual posicionarnos y arrancar las actividades del año, un ancla sobre la cual podamos aferrarnos y avanzar. Y bueno, haciendo estas consideraciones, en la última semana del año, los primeros del año pasado y inicios de este nuevo, quizás como usted, está uno orando, reflexionando, eh, y yo le dije al Señor, y usted sabe, creo que usted me conoce, no quiero sonar ni pretencioso, ni decirle que yo traigo la última palabra profética que va a renovar y transformar su vida, pero oré y busqué una palabra para mi vida particularmente. Porque no sé si eventualmente a usted le llega a pasar que no estamos emocionalmente en la cima, sino a veces andamos en valles, un poquito melancólicos, si usted quiere, o evalúa uno cosas y, ay, este año no ocurrió esto que quería que ocurriera. Bueno, el año que viene Dios permita que así sea. Y Dios me dio esta palabra. Y la mera lectura de este texto que le voy a compartir me renovó todo, me cambió el ánimo, renovó mi visión, me permitió adoptar una nueva postura. Y es el texto que quiero compartirle hoy. Isaías 43, y leamos inicialmente del versículo número 1 al versículo número 5 en su primera parte del 5. ¿Está listo? ¿Sí, mi querido, mi querida? ¿Sí? ¿Me ayuda y nos ponemos de pie para hacer la lectura congregacional inicial, como hemos tratado de adoptar esta práctica, creo es positiva para la congregación? Y vamos a leer entonces juntos Isaías 43, del 1 y hasta el 5, pero el 5 solo en su primera parte. ¿Me parece? Un ejercicio que hace tiempo no hacíamos. Eh, Ayer un querido hermano de la iglesia, ¿se vale apostar? Los cristianos podemos apostar. Y le dije, pues solo de que sea $1,000,000 para arriba. Si no, ¿para qué? No, 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 los cristianos no apostamos, claro que no. Pero déjenme hacer una entre comillas apuesta. Yo creo que los hombres vamos a leer mejor que las mujeres. ¿Sí? Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, ¿qué le parece que los hombres leamos el 1, nuestras queridas hermanas el 2, así sucesivamente, y cerramos juntos el 5, solo en su primera parte? ¿Me expliqué? Adelante, caballeros. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Damas.
Varones, porque yo Jehová, todos juntos, hasta ahí. No temas, porque yo estoy contigo. El tema de hoy, Dios contigo. Dios contigo. Ahora déjeme leer el texto nuevamente para la grabación, para nuestros hermanos y amigos que nos están siguiendo en la grabación. Y bueno, si le bendice usted el mensaje y quiere que le pueda bendecir a alguien más, compártalo. Está ahí en YouTube y en Facebook. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré, pues, hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Tomen su lugar, por favor. Cuando vamos al Antiguo Testamento, los cristianos que somos definidos y marcados primordialmente por esa sección de la Biblia que conocemos como Nuevo Testamento. Sin embargo, cuando vamos a la sección del Antiguo Testamento y vemos tantas promesas del Señor a su pueblo, tantos recursos, intervenciones divinas a favor de su pueblo, nos hacemos una pregunta. Bueno, esto que el Señor dijo, promete, obra, en su pueblo, ¿es solo para el tiempo del Antiguo Testamento o tiene que ver también para el presente, para la iglesia, para los cristianos, pues? Y es importante hacer este primer comentario porque le pregunto, ¿son para nosotros, son para ti, para mí, los creyentes, los cristianos, las promesas del Antiguo Testamento? Hay un sí rotundo, claro que sí. Toda la Biblia es para nosotros, toda la Biblia es para nosotros. Ahora, esto es en un sentido general, porque hay promesas muy específicas y particulares hechas a ciertos personajes de la Biblia, hay promesas muy específicas y particulares hechas para Israel solamente, pero en general, toda la escritura, incluyendo el Antiguo Testamento, es para ti y para mí. Y te doy dos textos para sustentar esto y hay muchos más. Por ejemplo, Romanos 15:4. Romanos 15:4 nos dice el apóstol Pablo, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las escrituras tengamos esperanza. Y hoy estamos considerando una porción de la escritura que tiene el propósito justamente de enseñarnos, de consolarnos y de nutrir nuestra esperanza. Y es una porción del Antiguo Testamento. Pero segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20 es contundente. Segunda de Corintios 1:20 nos dice también el apóstol Pablo, y ahora quiero que pongamos en pantalla la nueva versión internacional, por favor. Segunda de Corintios 1:20, la nueva versión internacional, leemos, todas las promesas, espero que aparezca en pantalla. Vamos a leerlo primero en la Reina Valera, en lo que nos ayudan nuestros hermanos de producción. Porque todas las promesas de Dios son en Él, Él es Cristo, son un sí. Ya está ahí. Bueno, déjame terminarlo, gracias. Y en Él, en Cristo, son un amén que las promesas de Dios. Esas promesas se cumplen en nosotros, pero para la gloria de Dios. Ahora, leámoslo en la nueva versión internacional, por favor. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, sí. ¿En quién? En Cristo. ¿Y tú en quién estás? En Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén a todas las promesas de Dios.
hechas para la gloria de Dios, pero para nuestra bendición. Este pasaje de Isaías 43 alude y de hecho todo Isaías, especialmente desde los capítulos 40 en adelante, claramente refieren porciones para Israel como nación. Porciones para Jesucristo, tienen que ver con el Mesías, pero porciones para el Israel de Dios. Y el Israel de Dios, según la Escritura, es la iglesia, somos nosotros. Entonces lo que vamos a considerar, usted diga conmigo, claro que es para mí también. Es para Israel en su tiempo, pero es para mí como hijo y como hija de Dios porque estoy en Cristo Jesús. Así es que quiero hacer tres consideraciones de esta porción de la Escritura de Isaías 43. Vamos a revisar tres aspectos del pasaje. Número uno, nos enfocaremos en unos aspectos relevantes de la identidad de Dios. La identidad de Dios. Número dos, hay una instrucción imperativa muy definida. Y número tres, hay una poderosa realidad que nos acompaña. Y esa poderosa realidad ya la leímos varias veces y la hemos invocado en esta mañana, que Dios está con nosotros. En el versículo número 1, volvámoslo a leer. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Aquí vemos inicialmente tres aspectos de la identidad de Dios. Número uno, Dios se revela como creador. Dios se presenta aquí como formador, pero también como redentor. Y me encanta el inicio de este capítulo 43, porque inicia donde las cosas tuyas y mías deben comenzar. En Dios. ¿En quién más? Sino comenzar bien puestos en quién es Dios. Inmediatamente entonces el versículo número 1, captando la atención del pueblo que necesita una palabra pertinente de parte de su Dios, lo primero que presenta es quién es Dios. Y Dios es creador, es formador y es redentor. Según Jeremías, pero el propio Señor Jesucristo nos enseña que no hay cosa más importante y trascendente para un hijo y una hija de Dios que conocer a Dios. Allí en el capítulo 17 del Evangelio de Juan leemos una declaración, versículo 3 de nuestro Señor Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El versículo número 1 nos presenta a Dios como creador y formador, y es una clara alusión a que Dios es creador de todas las cosas. Y cuando uno mira la creación de Dios en su grandeza, en su perfección, no nos queda más que concluir una cosa, que el que hizo esas cosas grandiosas y perfectas, por lo tanto el que las hizo es también grandioso, glorioso y perfecto. Y ese es nuestro Dios. Creó al hombre, sopló aliento de vida y lo hizo mayordomo de su creación. Creó también Dios y formó la nación de Israel con el propósito de amarla, bendecirla, pero de que Israel diera testimonio al mundo de la gloria de Dios. Pero Israel y el hombre creados por Dios fracasaron, terminaron mal. Así es que el Señor ahora en la iglesia hace una nueva creación. Y esa nueva creación somos tú y yo. Fuimos recreados en Cristo Jesús. Dice Efesios 2.10, Efesios 2.10, siempre repito el pasaje, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Esas buenas obras Dios las preparó de antemano y es donde nosotros debemos andar en la vida. Así es que llamo su atención a lo primero, que el versículo 1 nos dice inmediatamente que nuestra existencia no es un accidente, no es una casualidad, menos es un error, que aun cuando haya una secuencia de malas decisiones y de fracasos, eso no tiene por qué determinar el destino final de un hijo y una hija de Dios, porque Israel, a quien es dada esta palabra, pero que también nosotros tomamos los principios que en ella se expresan del capítulo 43,
ha cometido tantos errores, se ha equivocado tanto y está pagando las consecuencias de los mismos, que Dios le está diciendo, hey, no se te olvide, pero yo soy tu creador y yo soy tu formador. Y aún lo malo y terrible que has vivido, aún en eso yo me puedo glorificar. Y como diciendo el Señor, hey, pueblo mío, amado, amada, no he terminado contigo. Por eso el Señor inmediatamente en el versículo número 1 se presenta como el creador, el dueño, el que sustenta y el que sigue haciendo la obra en cada uno de nosotros. Según los versículos 7 y 21 de Isaías 43, leámoslos por favor, 7 y 21. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Versículo 21, este pueblo he creado para mí, mis alabanzas cumplirá. Mis alabanzas, perdón, bueno sí, cumplirá y publicará, pero el texto dice publicará. ¿Qué significa estas primeras ideas que estamos reflexionando? Pues insisto, mi hermano, mi hermana, nuestra vida no está a la deriva. Sí nos golpean situaciones complicadas, difíciles, muchas que nosotros incluso hemos provocado, pero el Señor nos está diciendo, como le dice al pueblo en aquel tiempo, ahora nosotros, que Él tiene control. Él sigue siendo soberano de tu vida y de la mía. Él permitirá un sinnúmero de cosas buenas, favorables para todos nosotros, siempre lo hace. De hecho, Él se deleita en derramar favor y gracia sobre los suyos. Toda dádiva, todo don perfecto, ¿de quién vienen, mis hermanos? Del Padre de las luces. Y Él no se cansa de ser generoso y dadivoso. Y nos gozaremos y le daremos honor y gloria por ello, pero también vendrán las dificultades, los retos, las pruebas, los desafíos. ¿Y qué? ¿Dios dejó de ser Dios? ¿Dios dejó de amarnos ahí? ¿Dejará de cumplir sus propósitos en eso? No, mis hermanos. De hecho, incluso muchas veces el Señor se valdrá más de las dificultades, retos y desafíos y dolores incluso que podamos atravesar para cumplir su voluntad en nosotros y hacernos mejores en Él, pero conocerlo más a Él. Hablaré un poquito más de esto adelante. El versículo 21, donde estoy centrado inicialmente de Isaías 43, también claramente dice, yo te redimí, te puse nombre, mío eres. Entonces, ¿de quién somos, mis hermanos? Dios nos ha adquirido a precio y precio alto, precio de sangre. Somos el pueblo de Dios, es una realidad. Pertenecemos a Dios. Pero el concepto o la idea de que Dios es redentor, o no es idea, sí lo es, pero es una realidad poderosa de la Escritura, que Dios es sí formador, sí creador, pero redentor, a mi parecer es una de las figuras más hermosas, importantes, como Dios se ha revelado en la Escritura. Porque redentor significa aquel que recupera, que rescata, que restaura. Y tú y yo necesitamos algunas cosas que deben ser recuperadas, restauradas, revigorizadas, renovadas. Y eso Dios no deja de hacerlo. En los versículos ahí de 43 de Isaías 15 al 21, se entiende mejor estos versículos que leeremos justamente con esta visión de que Dios le está diciendo al pueblo y nos dice a nosotros en esta mañana, a pesar de, y usted súmele ahí un montón de cosas personales, a pesar de acciones, decisiones de tu pasado, como sea, mira, yo que soy tu creador, tu formador, pero tu rescatador, tu redentor, entonces creo que entendemos mejor lo que a continuación leeremos. Versículo 15 en adelante. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, pero vuestro rey. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. No, el mar ni te va a ahogar, ni te va a destruir, ni te va a detener, ni las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza, seguramente es una alusión a cómo el Señor, cuando Israel iba perseguido
por Faraón y su ejército, abrió el Mar Rojo y lo volvió a cerrar para destruir a los enemigos de Dios. Caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Qué palabra tan pertinente cuando un año está terminando y comenzando uno nuevo. Lo inútil, lo que no ha servido, lo que solamente trae desasosiego, lo que solamente me trajo conflictos, problemas, lo que me desanimó, lo que me movió incluso a hacerle daño posiblemente a otros, vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo en las manos de Dios. Vamos a pedir misericordia, vamos a pedir al Señor renovación, restauración, pero vamos a comenzar un nuevo año con una nueva visión y una nueva actitud. He aquí yo hago cosa nueva, dice el versículo 19. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz. ¿Qué no se van a dar cuenta de eso? Les voy a abrir camino otra vez, lo he hecho en el pasado, lo volveré a hacer. Voy a hacer camino aún donde parece que no se puede hacer camino, donde en el desierto. Y voy a abrir camino nuevamente en donde para el hombre es imposible hacer camino, en el río, ríos en la soledad. Versículo 20, aún los animales de la naturaleza o en la naturaleza se dan cuenta de mis obras. Por eso dice el versículo 20, las fieras del campo me honrarán, los chacales, los pollos del avestruz. ¿Por qué? Porque daré aguas donde no hay agua, en el desierto. Porque daré aguas donde no la hay, ríos en el desierto, eso es soledad. ¿Para qué? Para que mi pueblo beba. ¿Y quién es mi pueblo? Es mi escogido. ¿Y cuántos podemos decir en esta mañana? Claro que sí, Señor. Por cuanto tú eres creador, formador, pero redentor, yo aspiro a que estas cosas sucedan en mi vida. ¿Por qué? Porque están escritas en tu palabra y porque son para tu pueblo. Yo soy parte de tu pueblo en Cristo Jesús. Viendo a Dios como redentor, vale la pena dedicar un tiempo en este mensaje a siempre tener presente la obra de la redención. Porque todo es a partir de ahí. Todo lo bueno que ahora Dios es con nosotros y en nosotros tiene un punto de partida y es la redención. Y el primer acto de redención lo comenta Isaías 43 en el versículo número 25. Y mire si no es un buen punto de arranque para tantas cosas que queremos hacer. Isaías 43, 25, yo soy el que borro tus rebeliones, solo por amor a mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿No le parece gloriosa esta declaración? La vamos a leer otra vez. Es el punto de partida de la obra de redención. Yo soy el que borro tus rebeliones. ¿Por qué? Alguien podría preguntar. Lo hago por amor a mí mismo, amor a mi nombre. Eso dice el Señor. Y Dios toma una postura, una actitud. No me acordaré más de tus pecados. Y la obra de redención apunta a quién? A un redentor. Y ese redentor tiene nombre. Y su nombre es sobre todo nombre. El nombre más glorioso dado al ser humano, pero a la iglesia. Y Él es nuestro bendito, hermoso, glorioso, maravilloso Señor Jesucristo. Él es nuestro redentor. Pero no olvidemos, mis queridos hermanos, porque tenemos la tendencia a hacerlo. Olvidamos el precio de la redención. Y nuestro rescate, nuestra liberación, nuestro perdón de pecados. Y cuando Dios nos ha perdonado de pecados, no se lo olvide, nos libró de tres cosas. De la culpa del pecado, de la condenación del pecado y de las consecuencias eternas del pecado. Eso es la redención. Pero ahí en Primera de Corintios, capítulo número 6, 19 y 20, el apóstol Pablo dice, si entendemos la redención, si apreciamos en una medida adecuada, correcta, la obra de redención, entonces hagamos esto. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O ignoran que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tienen de Dios y que ustedes no son de ustedes mismos. Versículo 20, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales de quién son, mis amados, son de Dios. Así es que esta primera idea del capítulo 43 de Isaías que quiero enfatizar delante de ustedes es que Dios se presenta con un pueblo que está abatido, cautivo, diciéndole, no te olvides, yo te creé, yo te hice, yo te formé y te sigo dando forma, pero soy tu redentor. Y como soy todas esas cosas, habré otra vez de rescatarte, de renovarte y de llevar aguas donde tú pensabas no podría haber, aguas en el desierto. Y pensabas que ya no tenías destino ni esperanza, pues yo te voy a decir, prepárate, porque seguiré haciendo cosas nuevas. Y así es Dios con nosotros, así es el Señor. Pero en este versículo del 1, y me estoy tomando un poquito de tiempo, hay tanto por explorar, allí en 43:1 dice en su parte final, mío, te puse nombre, mío eres tú. Te puse nombre, mío eres tú. Observe el versículo 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Ay, qué hermosa frase. Y yo te amé. Y yo te amé. Quiero que en este momento haga un movimiento visual y voltee a ver abajo de su mano derecha o de su hombro derecho. Hagamos todos esto así, como estoy haciendo yo. Cada quien sabemos lo que hay en ese morralito, ¿verdad? Allí hay un morralito, el morralito de la vida, el morral de la vida, el saco de la vida. Sabemos lo que hay aquí, cada quien sabe lo que andamos cargando. Y como sabemos eso, y a veces nos acusa la conciencia, y Satanás lo sabe y se convierte en lo que él siempre le ha gustado ser contra el hombre acusador, pero a pesar de eso, Dios no se cansa de decirnos, yo te amé. Si te has preguntado por qué soy formador, creador, redentor, porque yo te amé, porque yo te amo, porque mío eres tú y te considero incluso honorable. Y uno cuando voltea a ver el morralito de sí mismo, o es decir, lo que hay ahí en la vida de uno mismo, a veces nos sentimos indignos. A veces decimos, no, no lo merezco. ¿Y qué crees que sí es cierto? Ni lo merecemos ni somos dignos. Pero es que Dios no es como tú y como yo. Diga conmigo, gracias a Dios. Que Dios no es como tú ni como yo. Él es Dios. Y a pesar de todo eso, como quiere, Él dice, yo te amé y te considero honorable, digno de recibir mi gracia. Sabemos que somos indignos. Es algo curioso que la Escritura revela. Acuérdense que la Escritura revela cosas que son, pero que no son, o parecen no ser. Claro que somos indignos, pero Dios dice lo contrario. Te considero digno en mi obra de redención, en Cristo Jesús. Y eso es poderoso, recordarlo y afirmarlo en esta mañana. Que Dios no se ha cansado ni se ha detenido en su impulso y decisión determinada de amarnos. Dios nos ama. Gloria al nombre del Señor. Dios te ama. Dios me ama. Y me ama tanto y nos ama tanto que al tomarnos y colocarnos en Cristo Jesús, no nos deja iguales, sino nos transforma, sino nos cambia, sino nos hace más parecidos a la mismísima imagen de nuestro Señor Jesucristo.
el mejoramiento, por así decirlo, la renovación y transformación de vida y carácter del creyente era una de las grandes tareas que el apóstol Pablo realizaba en su ministerio apostólico. Mire cómo dice un pasaje de la Escritura al respecto. Leamos ahí en Colosenses, capítulo número 1, cómo resumen estos dos versículos la labor y el objetivo de Pablo en relación a la transformación continua que Dios quiere hacer de nosotros y en nosotros. Colosenses, capítulo número 1, versículos 27 al 29. ¿Está ahí conmigo? Levante la mano el que ya se me durmió. Él iba a levantar mi hermana ya. A quienes Dios quiso dar a conocer, esta es la iglesia, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Qué misterio? Que es Cristo en vosotros. Por cierto, la esperanza de gloria. Ve al que está a tu lado, por favor. En él, en ella, está Cristo. No es Cristo, nunca lo seremos, pero Él está en nosotros. Él está en nosotros. Eso era un misterio para los antiguos. Los profetas del Antiguo Testamento que profetizaban y anunciaban lo que Dios haría en un futuro, se quedaban con la cara de what? Pues es glorioso lo que Dios anuncia para un futuro. Pero ¿de qué se trata? Y Pablo dice, eso fue para ellos un misterio. Para ti, para mí, para la iglesia de Cristo ya no lo es más. Es un misterio revelado, Cristo en nosotros. Pero aquí hay una poderosa implicación, versículo 28 y 29. Dice Pablo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, la sabiduría de la palabra, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Nuevamente, por favor, ve al que está a tu lado. El objetivo de Dios para él, al que estás mirando, es ser presentado perfecto delante de Dios en Cristo. Ahora te pregunto, ¿habrá Dios ya terminado esa obra? Estamos en un proceso de transformación, de formación. Amada iglesia, pero no te detengas. No te detengas, sigue dispuesto, disponible delante del Señor para que Él te siga transformando a la mismísima imagen de nuestro Señor Jesucristo. Piensa por un momento, unos segundos. Tienes áreas de tu vida, temas, asuntos, que pueden ser con perfil de cómo eres, tu carácter. ¿Crees que debas cambiar en ciertos temas? ¿Piensas que puedes ser mejor? ¿Todo te gusta de tu vida? ¿Todo lo que haces? ¿Todo cómo reaccionas? En mi caso, no, y eso que casi soy el non plus ultra, ¿eh? Y sin embargo sé, no, ahí está mi esposa, así que no te muerdas la lengua. Sé de qué pie cojeo. Y ahí le digo, Señor, pero quiero ser diferente, pero quiero ser mejor, pero quiero crecer, sigue trabajando en mí. Porque es la obra de perfeccionamiento que tú estás haciendo en Cristo Jesús en mi vida. Y por eso el versículo 29, Pablo dice, para lo cual trabajo, luchando según la potencia de Dios, la cual actúa, por cierto, poderosamente en mí. Así es que, mis amados, conclusión, una preconclusión del primer punto. Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Y seguimos siendo sujetos de su glorioso y perfecto a ver, no estoy diciéndolo bien, inmerecido. Es que iba a decir, inmerecido. Pero eso es lo que dice la Escritura. Y eso es cierto. Y eso es verdad. Y como Dios es nuestro creador, formador, redentor y nos ama,
entonces nada está fuera de su control, de su dominio, de su soberanía, de su amor, de su poder en nosotros. Así debemos encarar, mis hermanos, el año que está comenzando. Con esa actitud. Dios es mi redentor, Dios es mi rescatador, Dios es mi restaurador. Y Él no se cansa de seguir haciendo buenas cosas para mí, según su misericordia, según su amor y sus propósitos. Pero hay otro aspecto que quiero considerar y tomar de este capítulo 43 de Isaías, que tiene que ver, mis hermanos, con una instrucción imperativa. Repite conmigo, si me haces favor, en voz alta, instrucción imperativa. Y esa es, no temas, no temas, no temas. Qué sencillo, ¿verdad? No temas. Ah, pero cuando ve uno a Dios y sus virtudes y sus atributos y lo que acabamos de considerar, uno puede decir, claro que no hay razón para temer. Pero cuando volteamos a ver la vida, el mundo, las circunstancias, los riesgos, los peligros, nuestros defectos, nuestras carencias, los desafíos, las dificultades, el país tan seguro de México en el cual vivimos, entonces parece ser que sí hay razones suficientes para temer. Y como Dios sabe y conoce todo eso y nuestra naturaleza y consideraciones, entonces Él dice, no temas, no temas. Versículo número 5 de Isaías 43, que lo perdí porque me fui a Colosenses. A ver, lean ustedes en voz alta todos, adelante. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, del occidente te recogeré. Ahí hay un aspecto profético muy claro para Israel. Consideremos la primera parte del versículo. No temas, no temas. Y el Señor claramente dice, no temas y da un solo argumento, una sola razón, pero suficiente, contundente y poderosa. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Déjeme repetirlo. Vivimos en un mundo caído, lleno de maldad, es la verdad. Hay un príncipe que a este mundo, rebelde a Dios, gobierna y se llama Satanás. Claro que puede haber muchas razones para temer. Temer que a fallarle a los míos, a fallar en mis compromisos, a fallarme a mí mismo, pero a fallarle a Dios. Puedo tener temor a que falte lo necesario en el momento en que se necesite. Miedo a la violencia, miedo a lo desconocido, a no ser la persona que debo ser, no alcanzar mis objetivos. Pero el Señor insiste y dice, pero no temas. ¿Pero por qué? Porque yo estoy contigo. Y para enfatizar esta idea, el Señor, en los versículos anteriores del no temas, da un contexto por el cual a veces sí llegamos a temer. Versículo 2. Yo lo diría así, no lo dice el texto tal cual, pero déjeme plantearlo así. No temas aun cuando pases por las aguas, porque yo estaré contigo. No temas aun cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar en ellos. Cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tú. Y aquí añade otro aspecto de su identidad. Hemos considerado rápidamente al Señor como creador, formador, redentor, pero mire, aquí añade, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía ya se va por ti, algo que tiene que ver muy particularmente con Israel, pero por ti y por mí, el Padre dio al propio Señor Jesucristo. Aguas y ríos de estos versículos representan en la Escritura pruebas, retos, problemas, desafíos, obstáculos. Ya lo sabemos, mis queridos hermanos, Dios nunca nos ha prometido que andaríamos en un camino de rosas.
ni descansaríamos siempre en lecho de rosa. Dios jamás va a negar la realidad de la vida del ser humano con todas sus dificultades. Lo repito, aguas, río, fuego representan los problemas, las dificultades, las pruebas. Dígame usted si la vida no forma parte de eso. La vida implica todo eso. Posiblemente aguas en este pasaje significa una alusión, como dije hace unos minutos, al Mar Rojo, cuando iba Israel camino ya al desierto rumbo a la tierra prometida, pero venía a través de Israel el faraón y su ejército para destruirlos. Bueno, las aguas fueron abiertas para que el pueblo pasase por seco, y esas mismas aguas que en cierta forma eran liberación para el pueblo de Dios, fueron condenación para los enemigos de Dios. Ríos, es posible que es una alusión al río Jordán, entre otras más, que cuando ellos iban camino a la tierra prometida, no podían avanzar porque estaba un río. ¿Y qué hizo Dios con ese río? Detuvo sus aguas, detuvo su caudal, para que Israel pudiera continuar. Porque hablando de pruebas, o de la figura de aguas, ríos y fuego, hay una aplicación inmediata que es la que estoy comentando acerca de que son problemas, son pruebas, son dificultades, etcétera, pero no necesariamente todas en un sentido negativo, también representan obstáculos. Y no todo obstáculo de aquello que nos hemos pretendido o aquello que hemos planeado y que pretendemos alcanzar, no necesariamente significa una situación dramática, problemática, en un sentido peligroso, simplemente es un obstáculo, es un reto, como el río Jordán. El río Jordán no implicaba mayor peligro, mayor problema, salvo uno, era un obstáculo para avanzar. En el tema de Mar Rojo sí, porque venían los enemigos. Así es que decir que el Señor está con nosotros en aguas, ríos, fuego, significa que en medio de los conflictos más complicados, pero ante los obstáculos que nos quieran detener en alcanzar los propósitos que en Cristo nos hemos establecido, dice el Señor, nada de eso te va a detener. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Piensa en el fuego. ¿Qué viene a tu mente cuando la Escritura refiere a las pruebas como fuego, al fuego como pruebas? A mi mente vienen inmediatamente los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego en el tiempo de Nabucodonosor. Y que fueron echados ahí porque se rebelaron a negar el nombre de Dios. Y se negaron a adorar la efigie, la estatua terrible del rey. Y el castigo era métanlos al horno de fuego y súbanle la temperatura 7 veces más de lo habitual. Y probablemente el fuego no era nada agradable. Ellos sabían que iban a morir, pero ¿qué ocurrió dentro del horno? ¿Qué ocurrió dentro del horno? Se encontraron con un cuarto hombre, glorioso, majestuoso, que bien puede ser un tipo o una premanifestación de nuestro Señor Jesucristo. El rey lo vio. ¿Y quién es el cuarto hombre que está ahí con ellos? Porque parece hijo de Dios. Claro, yo pienso que era Jesucristo, estando ahí con los suyos. ¿En dónde? En el fuego. En el fuego. En el fuego. Miren, hermanos, yo pienso que es instintivo en general en el ser humano, pero especialmente nosotros como creyentes, el ser agradecidos con Dios por tantas bondades que nos da, ¿sí o no? Señor, híjole, usted nomás deténgase de vez en vez, un ratito, detenga ahí en su agenda ajetreada, en sus afanes, y quédese un ratito y empiece a enumerar cuántas cosas buenas Dios nos da todos los días, cada semana, cada año. Y es tremendo, es tremendísimo. De cuántos riesgos, peligros nos ha guardado el Señor. Si nos enfermamos, pues miren, ya estamos aquí recuperados. Si hubo necesidad en su momento y no sabíamos cómo abrazar o cubrir un compromiso, vino la provisión del Señor. Bien que mal, a veces más mal que bien, pues aquí tengo al cabezón de mi marido a mi lado, todavía está en casa, gloria a Dios por él, Dios está trabajando y puede seguir haciendo la obra. Digan conmigo, amén, hermanas. Tantas cosas buenas que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Y en ese tiempo somos propensos a decir, gloria a Dios,
Gracias, Señor. Y hay contentamiento, y hay gozo, y hay alabanza, y hay bendición para el nombre del Señor. Así debe ser. Nos pasa como el salmista, ¿no es cierto? El Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¡Qué bendición! Es reconocer que Dios está con nosotros en las cosas buenas que Él nos da. Pero el reto, el desafío, mis queridos, está en que cuando pasemos cosas desagradables, que producen tristeza, que producen dolor, que nos detienen en proyectos, en anhelos que habíamos puesto en las manos del Señor, el desafío está ahí, seguir siendo agradecido con Dios y en fortalecer la fe. Porque pienso, mis hermanos, que si hay una alabanza que honra y dignifica más al Señor, es cuando lo alabamos aún en medio de lo complejo, aún en medio de las dificultades, aún en medio de las pérdidas. Y eso me lleva al tercer aspecto y final que quiero compartirte de Isaías 43 en esta mañana. Una poderosa realidad. Y es el título del mensaje que te propuse. Que Dios está contigo. Que Dios está con nosotros. Y no es complicado aceptar esta verdad. Es complicada, repito, cuando estamos en dolor, cuando estamos en tristeza, en aflicción. ¿Sabe usted que Job, el paciente Job, así lo refiere en la Escritura del Nuevo Testamento, la paciencia de Job? ¿Ha leído a Job? ¿Sabe cuando digo Job? Sí, no es Job Sánchez, el compadre del señor de la esquina, es el Job de la Biblia. Job nos enseña tantas cosas poderosas. Una importante, los justos también sufrimos. Job, no, esto es tremendo, ¿eh? Job nunca supo por qué le pasó lo que le pasó. Y le pasó lo peor que le puede pasar a un ser humano. Él todo el tiempo estuvo rascando la cabeza. Pero es que el propósito de Dios para Job no era que supiera por qué le pasaban las cosas que le pasaron. El propósito de Dios, como seguramente con nosotros, es que lo conozcamos de manera más íntima, profunda, y como de otra manera no sería posible, a Dios. Y por eso es la conclusión de Job. Si has leído el libro, si no, te lo recomiendo ampliamente. La conclusión de Job es de oídas. Ya yo sabía de ti. De hecho, yo tengo una interpretación en un estudio que hice de Job, en una porción, de que Dios hablaba con claridad audible a la vida de Job. Él oía su voz. Pero qué interesante, lo oía, pero no lo conocía. Y un objetivo de Dios para con él y eventualmente con nosotros también será que lo conozcamos de manera más íntima y más profunda. Y Dios se valdrá de lo bueno, de lo grato, de lo que produce alegría y felicidad instintiva en el hombre, pero se puede valer de las aguas, de los ríos y del fuego. Y ahí es cuando la fe, repito, tiene que pararse firme y decir, pero Dios está conmigo. ¿Qué inspiró a David a escribir el Salmo 23? Y le es revelado que Dios es Dios, pero es pastor que cuida su rebaño. Pues lo dice casi a la mitad del Salmo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¿Qué fortaleció a Abraham cuando Dios le pidió su mejor, por así decirlo, posesión, su hijo? ¿Qué le fortaleció? En el momento más difícil, cuando él iba a enterrar el pedernal en el corazón
de su hijo Isaac. Una revelación de Dios, que Dios se reveló como su Jireh, su proveedor. Y entonces, ante el momento más crítico y difícil, seguramente en la vida de Abraham, él tuvo una revelación de Dios. Pero Dios proveerá. Pero Dios proveerá. Ahora mismo, quizás tú y yo estamos vislumbrando y calculando cosas que creemos deben ser este año para nosotros y podemos decir, ¿y cómo va a ser eso? ¿Y cómo va a ocurrir? Si me miro a mí y estoy carente de un montón de características necesarias para eso, y veo mis recursos y son pocos, pero si Dios nos dice que está con nosotros, tú puedes decir confiado, pero Dios proveerá. Vamos, dile al que está a tu lado, oye, oye, el Señor te está diciendo, pero Dios proveerá. Miren, nomás se lo creen 10, pero Dios proveerá. Pero Dios proveerá, mis hermanos. Dios contigo, Dios con nosotros. Cuando Pablo, termino, siendo perseguido por predicar el Evangelio, ¿qué lo sostuvo para continuar la obra asignada? ¿Qué lo sostuvo para permanecer en un lugar donde su vida corría riesgo? Hechos 18, 9 y 10. Hechos 18, 9 y 10. Entonces, versículo 9, el Señor le dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, no calles. Observa el inicio del versículo 10. Porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Isaías 43. Tres aspectos de este pasaje considero pertinentes en este día especial, primer domingo del año. Un recordatorio de quién es Dios, nuestro creador, nuestro formador, nuestro sustentador, nuestro redentor, nuestro salvador, quien nos viene diciendo de una otra manera que nos ama, que nos ama. Dile que está a tu lado, dile que está a tu lado, dile, que me ame a mí lo entiendo, pero que te ame a ti. No, ni que nos ame a nosotros. No, 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 cuando yo hago cosas bien feas, de, ay, usted pastor hace cosas feas. Yo creo que le es difícil creerlo, ¿verdad? Pero cuando digo, híjole, pero ¿por qué pensé lo que pensé? ¿Por qué dije lo que dije? ¿Por qué hice lo que hice? Es feo. Y me cuesta trabajo. ¿Sí? ¿Cómo Dios va a amar a alguien así? Entonces tengo que tomar una decisión. O creo mis pensamientos, mis sentimientos, le creo a Satanás en sus acusaciones, o le creo a Dios. Y esa es una decisión. El Señor, te creo, Señor. Y entonces cuando sé que Dios me ama, entonces digo, bueno, gracias porque entonces eres paciente conmigo. Gracias porque tengo oportunidad, no has acabado conmigo. Gracias porque esto puede rescatarse, recuperarse, restaurar. Gracias porque me das otra oportunidad. Y eso es hermosísimo. Pero hay una instrucción imperativa en el texto, ¿cuál es? No temas, no temas. Porque, amado, no estoy profetizando, pero la vida eso demuestra. Habrá situaciones en las cuales nos enfrentaremos que promuevan miedo en nosotros. Entonces, mira, tú como el salmista, levántate. Es Salmo 56.3, si lo puedes poner en pantalla. Salmo 53, 56.3. Dice de plano el escritor, el día que temo, y vaya que hay días que tememos, hay una decisión que toma el salmista. ¿Ya está el texto en la pantalla? A ver, leámoslo en voz alta, adelante todos. Otra vez, por favor. O temer o confiar en Dios.
Y en tercer lugar, la verdad tremenda, impactante. Dios está contigo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por este primer domingo del año en el que nos permites congregarnos para adorarte, para honrarte, servirte, para expresarnos amor como hermanos en la fe, pero, Señor, para cumplir tus propósitos, para que tú los cumplas en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos haga comprender las cosas que debemos absorber, que sean parte de nosotros, pero aplicarlas cada día a nuestras vidas. Ayúdanos en todo eso, Señor. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el poderoso nombre de Jesús. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a adorar un instante a Dios. Tomaremos un tiempo adicional para orar cosas que tienen que ver con este inicio de año y anhelos que queremos poner en las manos de Dios. Pero vamos a adorar primero a Dios. Ponte de pie, por favor. Vamos a bendecir su nombre, a darle gracias, a darle honor y gloria, a bendecirlo. Por un lado, reconoce que vas adorando a Dios, tantas cosas hermosas y buenas que te ha concedido. Y en segundo lugar, comienza a poner en sus manos anhelos, proyectos, propósitos. Sí, Señor Jesús. Señor Jesús, sí, Jesús. Sí, Jesús. Creemos que tú seguirás obrando en nosotros. Creemos en tus promesas, la realidad de que tú eres con nosotros, Señor, y tomamos la decisión de andar confiados en ti. Sí, Señor Jesús. Ahora, Dios, en este primer domingo del año, queremos poner delante de ti, en tus manos, nuestras vidas. En primer lugar, nuestro ser. Hoy, Señor, comenzar el año consagrándonos a ti, consagrando toda nuestra vida, nuestra existencia, poniéndola en tus manos. Señor, con la firme determinación de andar en tus caminos y que cumplas tus propósitos. Sí, Señor, este es un momento de consagración, para algunos quizás de rededicación. Así queremos arrancar el año, Señor. Así, mi Dios. En segundo lugar, Padre, poner en tus manos estos sueños, estos anhelos, estas necesidades. Sí, Dios, para que de acuerdo a lo que tienes planeado para nosotros, les concedas buen fin, buen camino. Lo que no viene de ti, Señor, desde ya velo quitando de nuestra mente, de nuestra imaginación, de nuestro corazón. Pero aquello, Dios, que creemos, tú nos inspiras a pedirte en esta mañana, concédenos el favor de que se hagan realidad. Sí, Señor Jesús. Oramos por tu provisión. Oramos, Señor, por tu intervención. En una realidad que hoy nos recuerdas, que tú estás con nosotros. Te bendecimos por eso, Señor. Sí, Padre. Oramos esto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que así sea, mis hermanos. Que así sea, que así sea. Que así el Señor se glorifique. Que así el Señor haga con nosotros. Gracias a Dios.